Buenas tardes a todos, bienvenidos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, licenciada. Me alegro de verlos, buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con nuestro tema según el programa del curso. Tenemos que seguir desarrollando las técnicas empíricas. Espérenme un momentito, voy a cerrar una puerta. Aquí en mi casa hay algo de bulla. Bueno, hablamos del cuestionario, de cómo el cuestionario es una técnica empírica que si pensamos en ella es mucho más aplicable en la investigación cuantitativa y que tiene mucha diferencia con la entrevista, por ejemplo, con la otra técnica, porque la técnica de la entrevista necesita de dos elementos, un encuestador y un encuestado, o un entrevistador y un entrevistado. Vamos a elegir la técnica de acuerdo al enfoque de nuestra investigación. Yo ya les he indicado que la Facultad de Ciencias Jurídicas está trabajando especialmente con un enfoque cuantitativo. Pero sin embargo ya hemos visto o se han aprobado investigaciones que combinan lo cuantitativo con lo cualitativo. Es por ello que podría utilizar también algunas técnicas cualitativas como una entrevista a profundidad, una entrevista semiestructurada, una entrevista no estructurada, pero combinándola o si definitivamente nos inclinamos por la investigación cuantitativa, pues utilizar mejor los métodos cuantitativos. Hoy vamos a hablar del tema de la observación, que es otra técnica empírica que involucra otras circunstancias, porque la observación es aquella que vamos a realizar con nuestro sentido de la vista. Nosotros vamos a ir a observar el fenómeno. Y esto nos puede servir mucho, por ejemplo, para realizar el procedimiento de triangulación, porque podríamos utilizar, por ejemplo, un cuestionario y una observación, una entrevista y observación. Yo considero que es recomendable que utilicemos dos técnicas, porque eso nos permite triangular la información, validarla, confrontarla para ver para validar los datos que obtenemos. Bueno, entonces hoy vamos a desarrollar el cuestionario, vamos a ir avanzando en eso. Ya he recibido varios temas de investigación de esta sección. Tenemos la corrupción en el Congreso, crisis hospitalaria, desnutrición infantil, delincuencia en la comunidad de Misco, igualdad, no discriminación. Hay algunas que todavía tienen que enfocarse bien en el tema. Vamos a hablar al final de esto. He revisado los correos, de repente puede ser que alguna haya llegado, alguno haya enviado su correo a última hora y todavía no por ahí revisado, pero todos los voy a revisar. El problema sería que encontráramos, por ejemplo, una investigación duplicada, que no debe de duplicarse una investigación. Pero también otra situación es que de preferencia un fenómeno social jurídico
Y no olvidemos de enfocarnos en la investigación jurídica, porque recordemos cuáles son las áreas en las cuales puede trabajar en esta carrera, como por ejemplo un tema de economía, un tema de política, un tema de filosofía y sobre todo los fenómenos sociológicos, ¿verdad? Pero no podríamos, por ejemplo, investigar un tema como los efectos psicológicos del divorcio, por ejemplo, porque ese sería un tema para una carrera de psicología. Pero sí podríamos enfocarnos en el divorcio como profesionales del derecho, como un fenómeno en el que se involucra también un proceso legal. Entonces, no nos perdamos de que nuestro tema no sea, por ejemplo, psicológico, que vaya a ser biológico. También creo que por ahí hay un tema de la desnutrición. Me gustaría hablar con ustedes al final, porque no tiene que enfocarse en el tema biológico, sino que en el tema jurídico, legal, de la responsabilidad en relación a los niños que sufren de desnutrición. Y también tenemos que pensar en irnos enfocando en los límites, porque podemos decir la corrupción, señor, es mucho, ¿verdad? Entonces, ¿en qué lugar? Recuerden que hay límites geográficos, temporales, institucionales. Entonces debemos de irnos ubicando. Al final, pues podemos hablar de esto y si tienen preguntas, las pueden hacer al final de la clase. Vamos a seguir entonces con nuestro tema de la clase, que sería hoy la observación. Qué calor. Voy a compartirles una presentación de este tema de la observación. Y como les había mencionado, la observación pues es una técnica que involucra sobre todo el sentido de la vista. Y la verdad que hoy en día nada queda oculto a la vista, ¿verdad? Recuérdense que en el país, en todos los negocios, hay cámaras y muchas veces vemos en los noticieros que a los delincuentes les toman videitos, les toman el video en la cámara. También que la mayoría de la población, que podría decir yo, que tienen un teléfono celular y pues tienen el recurso ahí para filmar, ¿verdad? La observación pues es natural en el ser humano. Nosotros somos curiosos, queremos observar las circunstancias, los fenómenos. Y si ustedes se han dado cuenta, muchas veces cuando hay un accidente, todo el mundo quiere quedarse a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Si vamos en una calle muy concurrida del país, muchas veces se interrumpe el tráfico porque somos tan curiosos y queremos observar qué está pasando. También cuando ocurre un accidente, cuando hay un hecho ilícito, pues siempre hay alguien que toma el videito. La observación, entonces, podemos decir, si lo queremos definir, que observar es ver, sencillamente mirar, con intención de ver más allá de la superficie de las cosas. Se trata de una destreza habitual de la vida cotidiana que se sistematiza metodológicamente y se utiliza en la investigación. O sea que la observación también puede ser una actividad habitual y cotidiana. Nosotros lo observamos todos. Hoy con las tecnologías no queda nada oculto entre el cielo y la tierra. Siempre hay alguien por ahí que observó el hecho, que tomó un videíto, una cámara en la calle.
pero lo hacemos cotidianamente. Nosotros observamos muchas veces, como les dije, por curiosidad. Pero también lo podemos utilizar la observación como una metodología de investigación. Podemos observar a los sujetos de nuestro tema de investigación. Por ejemplo, ir a hacer una observación. No en todos los casos es aplicable la observación. Por aquí hay un tema de la crisis hospitalaria. Pues ahí creo que sí, convendría, ¿verdad? Ir a hacer una observación de las condiciones de los hospitales. Podríamos ir a observar los edificios, las instalaciones educativas, los centros educativos, para ver en qué condiciones están. Podríamos observar las carreteras de nuestro país, que en verdad estas carreteras de Guatemala dan pena. No sé si dan más pena que vergüenza, ¿verdad? Porque si nosotros pasamos aquí a México o pasamos la frontera del Salvador, en esos dos países las carreteras están mucho mejor que las nuestras. ¿En qué se ha invertido el presupuesto del Ministerio de Comunicación? ¿Por qué? Las carreteras cada día están en peores condiciones. Pasan los años, cambiamos de gobierno y seguimos en las mismas circunstancias. Las carreteras son fundamentales, la movilización de los productos, del comercio, de los habitantes, es fundamental para el desarrollo de las comunidades. Entonces podemos observar una serie de fenómenos sociales, de fenómenos que tenemos en nuestra vida. Es una técnica que también se utiliza mucho en la investigación cualitativa, porque por ejemplo, podemos ir a observar una comunidad cuando estamos realizando una investigación etnográfica. Podemos ir a la población, observar cómo conviven, en un estudio de caso también ir y observar las circunstancias donde ocurrió el fenómeno. Y la observación entonces nos permite recoger datos a partir de situaciones reales. Puede ser una valiosa técnica para nuestro trabajo de investigación. Nosotros tenemos que definirnos qué técnicas vamos a utilizar. Podríamos combinar, por ejemplo, un cuestionario con una observación. Podríamos combinar una entrevista con una observación. Para poder confrontar la información, ¿verdad? No es lo mismo que ustedes le hagan una entrevista al alcalde municipal, que el alcalde municipal les va a decir que hizo grandes obras en el municipio y que están en las mejores condiciones. Pero si ustedes hacen un viajecito y van a ver las escuelas, los centros de salud, por ejemplo, las carreteras, los accesos a la comunidad, ahí se pueden dar cuenta si el señor alcalde está dándoles datos verdaderos o solo está haciendo propaganda con proyectos que ni siquiera ha realizado. Entonces la observación puede ser muy valiosa. La observación entonces es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para posteriormente analizarla. La observación es un elemento fundamental en todo proceso investigativo. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Si vamos a una comunidad, podemos ir y quedarnos dentro de la comunidad unos días, una semana para observar cómo ocurren los fenómenos en esta comunidad. Vamos a obtener muchísima más información. Existen dos clases de observación, la observación científica y la observación no científica. La no científica es la que realizamos diariamente en nuestra vida cotidiana, todo lo observamos, ¿verdad? Siempre hay alguien que diga, yo lo vi,
yo vi ese problema o yo estuve presente. Pero no tenemos ningún objetivo, simplemente hacemos la observación, no hay ninguna preparación previa, pues a esta observación no se le puede llamar científica. Para que una observación sea científica, debe tener un objetivo claro. ¿Qué es lo que pretendemos hacer con ir a observar una comunidad? El objetivo debe ser claro, definido y preciso. El investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente esa observación. Si mi objetivo es identificar las condiciones de las instituciones educativas o de los establecimientos educativos de una determinada comunidad, pues llego a esa comunidad, elaboro una mi guía de observación para ir a ver qué aspectos están en malas condiciones en las instituciones educativas. Entonces, la observación puede ser científica si tenemos un objetivo preciso y claro, si hacemos uso de recursos como una guía de observación, podemos llevar una cámara de video, podemos hacer una grabación. Y tenemos un objetivo claro de qué es lo que vamos a ir a observar. Y esta información pues va a contribuir al desarrollo de nuestra investigación. Hay pasos claves para hacer una observación. En primer lugar, determinar el objeto, situación o caso que se va a observar. Por eso, revisemos nuestra investigación. Si nuestra investigación fuera, por ejemplo, el tema de los hogares para menores de edad, pues ahí sí es necesario ir a hacer una observación en qué condiciones están recluidos estos menores de edad o cómo están las condiciones de los centros preventivos. Entonces, determinar los objetivos de la observación, ¿para qué se va a observar? Determinar la forma con que se va a registrar los datos, llevar, por ejemplo, una cámara de video, una grabadora, los celulares son un gran recurso. Ustedes se dan cuenta que los periodistas ahora pues cargan en un celular, hacen sus videitos, sus grabaciones y las envían a sus radiofusoras, a los canales de televisión. Pero sí tenemos que ir planificando qué recursos vamos a utilizar para realizar la observación. También lo podemos anotar y después de leer toda la información o ver lo que hemos grabado, hacer un informe de la observación, interpretar los datos y de esos datos inferir conclusiones. Porque toda esa información la tenemos que interpretar, analizar, con ello elaborar conclusiones e inclusive de cada observación sería recomendable hacer un informe. Un informe, transcribirlo y adjuntarlo en un archivo. ¿Qué recursos auxiliares? Perdón. ¿Qué recursos auxiliares podemos utilizar para hacer la observación? Pues las fichas. En el pasado usábamos mucho las fichas para hacer nuestras anotaciones, los récords anecdóticos en un cuaderno, en un libro diario. Podemos ir anotando todas las observaciones y las fechas en las que las realizamos. Se pueden tomar fotografías, ese también es un gran recurso y una fotografía puede ser una evidencia muy importante. Listas de chequeo, datos de chequeo de datos o escalas, porque también podemos hacer una guía de observación en la cual vamos chequeando, anotando qué es lo que observamos. Para hacer las observaciones hay varias modalidades, pero eso va a ser determinado por la forma en que estamos realizando nuestra investigación.
es conveniente que conozcamos, tengamos conocimiento de los diferentes tipos de observación que podemos realizar o las diferentes modalidades y ver qué tipo de observación se adapta más a nuestra investigación. Vemos entonces que se puede hacer directa o indirecta, participante, no participante, estructurada, no estructurada, de campo, de laboratorio y finalmente individual y de equipo. Hablemos de las primeras. Observación directa e indirecta. La observación directa, cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. El observador va directamente al lugar donde ocurre el fenómeno, llega y hace su observación. Si nosotros somos los investigadores, pues lo más recomendable es que nosotros mismos hagamos esas observaciones. Pero hay situaciones en las que tal vez nosotros no lo podemos hacer o es un lugar demasiado peligroso. No sé hasta qué punto se puede ingresar a los centros preventivos aquí en nuestro país y hacer una observación de las condiciones de los centros preventivos o lugares que están muy alejados y que posiblemente para nosotros sea difícil llegar a hacer una observación. Entonces la podemos recurrir al recurso de una observación indirecta que es realizada por otras personas, como ocurre, por ejemplo, cuando hay un artículo en una revista, un informe de alguna institución, una grabación, una fotografía, una grabación que se ha realizado, por ejemplo, de un documental sobre el tema. Todo eso puede servir mucho para que nos lo utilicemos como un recurso y es una observación que nosotros no realizamos personalmente, pero que podemos utilizar. Aunque como yo les mencionaba, lo más recomendable sería que nosotros mismos realizáramos esas observaciones para poder hacernos un criterio de lo que está ocurriendo con este fenómeno. En ese sentido, ustedes tendrán que tomar la decisión de qué tipo de observación y si está en sus manos poder hacer una observación directa, pues sería lo ideal, ¿verdad? La información que ustedes mismos obtengan. Hay otra modalidad que sería la observación participante y no participante. Vean la diferencia de estas dos. Por ejemplo, dice, la observación es participante cuando para obtener los datos el investigador se incluye en el grupo. O sea que no llega y solo hace una visita, sino que se incluye en el grupo hecho o fenómeno observado para conseguir la información desde dentro. Y la observación no participante es aquella en la cual se recoge la información desde afuera, sin intervenir nada en el grupo social. Entonces, si vamos a ser participantes, sería incluirnos, por ejemplo, en la comunidad. Cuando es una investigación cualitativa, etnográfica, pues lo mejor es que hagamos una observación participante, que participemos en el hecho, que convivamos con los integrantes de la comunidad. Podría hacerse otro tipo de investigación participante, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en determinada institución o empresa o en alguna ONG o una OEG, si somos miembros de esa ONG o de esa OG, pues podría ser una observación de tipo participante si trabajamos en ellos, por ejemplo. Y participando en el fenómeno también realizamos nuestras observaciones.
claro que la persona que participa en ello va a tener mucha más información. Y la observación participante, pues es solo llegar en determinado momento, hacer una observación y retirarlo. Dependerá de las circunstancias del fenómeno. Porque, por ejemplo, si vamos a hacer una observación, un centro preventivo en un centro carcelario, pues si podríamos ir y visitarlo, ¿verdad? Pero si vamos a hacer la observación, por ejemplo, en una comunidad, podemos integrarnos a la comunidad, o si trabajamos en algún ente o en alguna institución del gobierno, pues ahí mismo podríamos hacer nuestra investigación. Dependerá de las circunstancias y de lo que logremos a través de ese tipo de observación. Muchas veces cuando hacemos investigaciones de tesis, decidimos hacer la investigación, por ejemplo, en la entidad que trabajamos para contribuir en algo y dar aportes a la solución de algunas problemáticas que observemos en esta entidad. También, perdón, hay otro tipo de observación que se llama estructurada y no estructurada. La no estructurada también es llamada observación simple o libre, que se realiza sin ningún elemento técnico especial, sin ninguna guía. Simplemente vamos al lugar, hacemos una observación, por ejemplo, en una comunidad, vemos las circunstancias de la comunidad, pero es libre sin un objetivo. Esto tal vez se podría usar como un tipo de diagnóstico para ver qué condiciones tienen las entidades o las comunidades y ahí poder identificar alguna problemática que realmente valga la pena. Y la estructura, en cambio, es la que se realiza por medios técnicos. Llevamos fichas, guías de observación, también llevamos recursos tecnológicos e inclusive podríamos hacer una observación estructurada con preguntas y anotar las posibles respuestas para que nos respondan, ¿verdad? Y hasta podríamos en ese caso usar alguna metodología cuantitativa con las respuestas de las preguntas, tabular esos datos, elaborar gráficas y de ello inferir conclusiones. Y ahí ya estaríamos aplicando métodos cuantitativos, porque hacemos a la aplicación matemática y, y estadística en las respuestas que obtengamos de la observación estructural. Entonces ustedes deciden qué les queda mejor o qué se adapta mejor o con cuál de estos tipos de observaciones van a obtener los mejores resultados. También está la observación de campo y de laboratorio. Campo sería observar, dice, se realiza en lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. Por ejemplo, vamos directamente al hecho, vamos a los hospitales, a las escuelas, a los centros de salud, para observar directamente el fenómeno y tal como ocurre en el campo, en la realidad de los hechos. Y el laboratorio es algo preparado. Puede ser un experimento en un laboratorio, especialmente en las ciencias naturales, pues se hace mucha observación de laboratorio porque en el laboratorio se hacen las prácticas para observar los fenómenos, ¿verdad? En investigación biológica, química, en física se podrían hacer laboratorios. Y también se puede en las ciencias sociales, en algunos casos, como por ejemplo en la psicología, muchas veces se hacen algunos laboratorios para ver cuál es la
respuesta que obtenemos de un grupo humano ante algún experimento, ante alguna circunstancia en la cual nosotros variamos las circunstancias para ver cómo responde. El trabajo de campo, pues sería ideal que nosotros en la investigación social jurídica asistamos a los fenómenos, observemos cómo ocurren, nos presentemos en el lugar donde están los sujetos de nuestra investigación. El tipo de laboratorio, pues en esta área creo que estaría un poquito complicado, pero tal vez sí podríamos hacer algún laboratorio, por ejemplo, aplicando algún proyecto, algún regulamiento en algunas entidades como en los centros para menores de edad, para ver cuál es la conducta de ellos, cómo responden, por ejemplo, en relación a proporcionarles la oportunidad de capacitación, la oportunidad de seguir estudiando, en mejorar las condiciones, por ejemplo, con áreas verdes y lugares donde puedan hacer deporte. Entonces podríamos hacer algún experimento con grupos humanos para ver su conducta. En alguna comunidad también podríamos iniciar algún reglamento, por ejemplo, de tránsito o algo así, para ver cuál es la respuesta de la sociedad o de los integrantes de esa comunidad. Entonces, tendríamos que pensar si vamos a hacer observación de campo, si vamos a ir directamente a los fenómenos y observar cómo ocurren los hechos. Y si en alguna circunstancia tuviéramos la oportunidad de realizar algún laboratorio, pues realizarlo, ¿verdad? Pero eso dependería del tema que estamos investigando para ver cómo responden los sujetos de nuestra investigación. Por ejemplo, cuando se aplica un nuevo sistema de reciclaje, ese sería un buen laboratorio, ¿verdad? ¿Cómo va a funcionar o cómo se pretende que se realice algún nuevo método de reciclaje en las comunidades de nuestro país y ver cuáles son los resultados de la aplicación de esta nueva metodología? Entonces depende mucho de cómo, del tema que ustedes escojan, cómo decidan aplicar esta técnica de la observación. También hay dos modalidades que son la observación individual y la observación de equipo. La observación individual, pues, es la que hace la persona sola. Puede ser porque él es quien está realizando su investigación en forma individual o porque se le ha encargado hacer alguna tarea individualmente. Puede haber también observación de grupo. Un grupo de investigadores o encuestadores se presentan para hacer estas observaciones en una comunidad. Todos podrían, por ejemplo, observar la misma temática o se les podría dar diferentes tareas a los integrantes de ese grupo para que cada uno de ellos observe diferentes aspectos para abarcar más dentro del campo de la observación. Y yo les mencionaría que especialmente cuando hacemos trabajo de campo o cuando vamos a hacer encuestas a el área rural, pues yo creo que lo más recomendable sería que lo hiciéramos en grupo o que nos hiciéramos acompañar y no lo hiciéramos individualmente, porque muchas veces se pueden resultar dificultades, las personas son desconfiadas y les mencionaba el tema de la cultura machista, que muchas veces no les gusta a los miembros de la comunidad que se les hagan preguntas a las mujeres y para evitar esas circunstancias, tal vez lo más recomendable sería
hacer esas tareas de encuestamiento, de observaciones en forma grupal, y mejor si nos hiciéramos acompañar por algún líder de la comunidad. Y eso dependerá entonces del trabajo que ustedes van a realizar. En el tema de la tesis, pues el trabajo es individual, no es una tesis de grupo. Podría ir el interesado, o sea, el estudiante que está haciendo el trabajo y hacerse acompañar por algunas compañeros o otras personas que le ayuden a hacer este trabajo de encuestar, de pasar, de hacer entrevistas o de pasar cuestionarios o de hacer observaciones, especialmente también cuando vamos a zonas peligrosas como áreas rojas, ¿verdad? Donde hay mucha delincuencia. Por ahí hay un grupo que proponía analizar las causas de la delincuencia en determinada comunidad de Misco. Y si es un área roja, pues imagínense, ¿verdad? Con mayor razón sería conveniente ir a hacer un trabajo de campo y un trabajo en equipo o en grupo, ¿verdad? Porque puede resultar peligroso. En nuestro país hay muchos lugares que son peligrosos y que lo mejor es hacernos acompañar por alguien. Bueno, entonces cuando ya vieron ustedes cómo hay diferentes modalidades, ustedes van a tener que tomar la decisión de qué técnica y a qué sujetos se las van a aplicar. Recuerden que tienen que hacer el análisis de los sujetos que están integrados en esa investigación y qué técnicas les podemos aplicar a ellos y cómo las vamos a aplicar, en qué modalidad. Tendrá que ver mucho el enfoque de la investigación que trabajemos. ¿Se recuerdan que hablamos de del enfoque positivista, del enfoque interpretativo? Aquí en esta tarea pues van a aplicar todas sus conocimientos del curso, que si podemos aplicar una metodología cuantitativa o cualitativa, y para ello también qué técnica puede ser la más aceptable de acuerdo a los objetivos que queremos cumplir y de acuerdo a nuestra pregunta de investigación y de acuerdo también con la hipótesis que queremos validar. Entonces, ustedes escogen el tema, digamos, si ya escogimos un tema, por ejemplo, la problemática educativa en el país, tenemos que definir quiénes son nuestros sujetos. Serán los directores de las instituciones educativas, los padres de familia, los estudiantes, la comunidad, los directivos del Ministerio de Educación, y escoger los sujetos a los que les vamos a aplicar las técnicas y la que sea la más acertada para ese sujeto. Por ejemplo, si la técnica se va a dirigir a la población, pues lo mejor sería un cuestionario, ¿verdad? Si la técnica se va a dirigir a los dirigentes del Ministerio de Educación, que hay, por ejemplo, las direcciones departamentales en cada municipio o departamento, pues tal vez entrevistas. Y podríamos inclusive aplicar la observación e ir a observar las condiciones de las entidades educativas. Lo mismo con los hospitales, con las entidades del sistema de justicia, por ejemplo, cómo están las comisarías en las diferentes zonas de la capital, tienen los recursos, cómo trabajan, observar las condiciones en que se encuentran ahí recluidos, si tienen equipo. Ustedes decidirán, van a tener que definir. No es obligatorio aplicar las 3 técnicas, pero como mínimo 2. Como mínimo 2 técnicas para validar la información. Dice, problemas que va a enfrentar el observador. Primero, ¿qué deberá de ser observado? También, ¿qué vamos a ir a observar? ¿Cómo se puede resumir estas observaciones? ¿Cómo hacemos conclusiones?
Tenemos que analizar, interpretar la información. ¿Qué procedimientos se pueden utilizar? Definir qué metodología o qué modalidad de la observación vamos a utilizar, ¿verdad? ¿Y qué relación debería existir entre el observador y el objeto observado? En algunos casos, pues si el observador es participante, sí va a existir una relación. Pero si no, pues puede ser desde fuera, ¿verdad? No participante. La observación tiene sus ventajas. Dice, la conducta se observa en el momento que está ocurriendo. Vamos, observamos cuál es la realidad, por ejemplo, de las carreteras en nuestro país. Ayer o antier platiqué con una persona que tuvo que hacer con su familia un viaje a Coatepec. Y se le tomó 8 horas hacer ese viaje por el estado de las carreteras que son graves. Son muy pequeñas, hay muchos baches, no se les ha dado mantenimiento. Es una vergüenza realmente, porque debía de ser una vía en magníficas condiciones, porque hay mucho comercio en todas estas áreas, hay mucha producción, se deben de mover los productos, las cosechas, y es una verdadera vergüenza. ¿Dónde está el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones? ¿En qué se ha invertido? O si se invierte, resulta como el problema que hay en Chimaltenango, que cada vez que llueve se inunda, es tremendo. Entonces, ¿qué vamos a ir a observar? Se puede realizar independientemente de la voluntad y cooperación. Nosotros podemos ir a observar, aunque no estén de acuerdo, pues pasamos por las carreteras y las observamos. O sin la voluntad no es necesario que ellos cooperen, los sujetos de la investigación, sino que simplemente vamos y hacemos nuestra observación. Tiene desventajas también, dice. No toda conducta es observable. Y es cierto que recuerden ustedes que muchas conductas negativas, muchas conductas ilícitas, conductas que no son adecuadas, que van contra la moral, se realizan en lo oculto. Entonces, no podemos decir que todas las conductas las vamos a poder observar, pero lo que se pueda, lo observamos. Necesita completarse con otra técnica también. La observación no se puede usar como única técnica para realizar la investigación. Siempre se tiene que acompañar con un cuestionario o con una entrevista. O si podemos aplicar las tres, pues qué bien, pero no es obligatorio. Instrumentos auxiliares para realizar la observación, una guía de observación, yo les voy a compartir algunas para que las vean. Podemos llevar un diario, podemos llevar un cuaderno de notas, es necesario que todo lo anotemos, que lo transcribamos, que hagamos un archivo de nuestras observaciones. Podemos usar una cámara fotográfica, grabadora, cámara de video, o sea que auxiliares para trabajar hay muchos. Y para poder archivar la información, después la analizamos, la interpretamos y vemos las conclusiones de los datos que obtuvimos por medio de la observación. Como ven, entonces, la observación es una gran técnica, muy valiosa, especialmente si tenemos bien claros nuestros objetivos, si tenemos bien claro qué vamos a ir a observar, si revisamos bien cuáles serán las técnicas que se adapten a nuestro tipo de investigación. Entonces, cuando ya ustedes definen su tema, como veo que algunos ya de la sección ya lo tienen elegido o ya escogieron un tema de investigación, tengo aquí entre los temas de esta sección el incremento de la delincuencia en una comunidad de Misco,
la corrupción del Congreso de la República. Eso es tremendo. Eso habría que ver cómo vamos a lograr obtener esa información. La crisis hospitalaria. ¿Cuáles son las causas que están provocando la crisis hospitalaria? La desnutrición infantil. En el tema de la desnutrición infantil, tenemos que tener mucho cuidado que esta investigación no sea biológica, ¿verdad? Que tenga, recuérdense que los temas que ustedes van a investigar tienen que ser del tipo social jurídico, entonces tienen que tener un marco legal y tienen que hacer un análisis de la base legal, el marco legal de ese fenómeno que van a investigar. La delincuencia, bueno, esa ya la había notado. Y hay un tema que se llama igualdad, no discriminación. Eso sí me gustaría hablar con el grupo para ver que ahí se tienen que centrar, tienen que encontrar sus límites sobre qué realmente se van a enfocar, porque puede haber discriminación en muchos fenómenos sociales, ¿verdad? En muchos temas. Entonces, que se definan realmente en dónde van a hacer ese trabajo. ¿Quién va a ser su área de trabajo, su fenómeno al que se van a dedicar? Creo que ya posiblemente mientras estamos en clase, algunos ya habrán enviado otros temas, pero los voy a estar viendo en el correo y revisando. Entonces, para finalizar, me gustaría hablar con los del tema de la desnutrición, con el tema de la delincuencia en la comunidad de Misco y con este último tema que dice discriminación, igualdad y no discriminación, creo que es el tema, no estoy muy segura. Para que me digan más o menos cómo van a enfocar estas investigaciones. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta sobre el tema de la observación, perdón? ¿Algún comentario de esta técnica? Bueno, entonces como si no tienen mayor duda o comentario de esta técnica, les encargaría a los grupos que mencioné, el grupo de la delincuencia en una comunidad de Misco, el grupo de la desnutrición infantil y el grupo de la igualdad y no discriminación, creo que es el tema. La clase se puede retirar los que no han definido su tema. Y estos tres grupos sí se pueden quedar para que me expliquen, especialmente el coordinador, más o menos cómo pretenden enfocar esta investigación. También quiero recomendarles que por lo menos para la otra semana, espero que ya todos vamos a dar la otra semana como tiempo límite para que todos se den sus temas. Si hay alguien que no ha encontrado grupo, podría anunciarlo aquí en el chat. Necesito integrarme a un grupo. O si hay un grupo que le faltan elementos, podría poner aquí también su nota. Necesitamos más integrantes para el grupo y un correo para que se comuniquen con ustedes y puedan integrar aún a los elementos que les faltan. Después de clases pueden ustedes, el coordinador o los que estén ya en el grupo, hacer una reunión de Meet o de Zoom para que se pongan de acuerdo y definan el tema que van a trabajar. Bueno, entonces, buenas noches para los que no mencioné o que no tengan dudas. Y espero que platicar con los que se queden para ver sus dudas. Buenas noches y feliz descanso. Buenas noches, Rick. Buenas noches, que descansen. Gracias, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciado.
Buenas noches para todos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches, que descansen. Muchas Bueno, gracias. a ver, perdón. El tema de la desnutrición. Julia Celeste Noriega, ¿estará por ahí? Julia Celeste Noriega. O alguien de ese grupo de nutrición infantil. ¿No están en clase? El grupo de igualdad, no discriminación. Anderson Paz. Alison. Sí, perdón. Escucho a Anderson y después a Alison. Diga Anderson. Licenciada, yo soy soy integrante del grupo de Celeste, Ya. del tema de la desnutrición. Sí, en ese tema yo quisiera que tengan mucho cuidado de que la investigación no vaya a ser de tipo biológico o químico, biológico, porque no deben de perder el enfoque del trabajo que ustedes tienen que realizar, porque tiene que ser de un fenómeno social, pero siempre observando el tema jurídico. Por ejemplo, en la educación hay una normativa que obliga al Estado a proporcionarle la educación a los niños hasta los 14 años, obligatoriamente, ¿verdad? La Constitución de la República, la Ley de Educación. Entonces, en el tema de la nutrición también, que no vayan a perder el enfoque del tema en su carrera. El enfoque legal del tema, que todos investiguen del tema, de sus temas, para ver cuál es el marco legal del fenómeno que van a investigar. Entonces, analícenlo un poco, porque no va a ser un tema de solamente biológico, sino que también siempre tiene que llevar un marco legal. Licenciada, fíjese que nosotros estamos tomando como base legal, ¿verdad? Un decreto que, si me permite, se lo puedo leer, ¿verdad? Ajá. Según el decreto 12-21, dice, es una muestra del compromiso social del Congreso de la República para garantizar los derechos de la educación y alimentación de la niñez y adolescencia guatemalteca, además de la lucha contra la desnutrición y la malnutrición de los mismos en su etapa escolar. ¿Eso Sí, nos puede funcionar? Sí, podría ser más o menos, podrían ir por ahí por las acciones que realiza el gobierno contra la desnutrición o algo así, ¿verdad? Y cómo el gobierno cumple con su obligación o con lo que está decretado en relación a la problemática de la desnutrición. Por ahí tiene que ir. Ok. Licenciada, una pregunta. Al hablar de una investigación química o biológica, ¿a qué nos referimos? Disculpa. Que, por ejemplo, los químicos, los médicos podrían hacer un estudio del nivel de desnutrición de nuestros niños, hacerles pruebas biológicas para ver en dónde están sus deficiencias, como un examen médico o algo así, porque si un niño está desnutrido, tiene determinados características que los médicos pueden identificar perfectamente, o los nutricionistas también, ¿verdad? Ok, ya tengo entendido esto. Sí. Dentro de nuestra investigación estamos contemplando también el hecho de tomar en cuenta lo que la Constitución dice, ¿va? De los deberes y obligaciones que tiene el Estado para la población, ¿verdad? Y realmente, pues, el Estado garantiza
un proceso de alimentación sana y balanceada, pero queremos hacerlo tanto en base a esto, pero también aplicándolo a la realidad, ¿va? Si realmente el Estado aporta o no aporta esto que en la Constitución está establecido, pero no se cumple a cabalidad, ¿verdad? Yo creo que van por buen camino. Sí, es que me Ah, preocupaba ok. que se fueran a sesgar por algo biológico, químico, nutricionista o algo así, ¿verdad? Creo que van por buen Es camino. correcto. Ok, Ah, ok, entonces muchísimas no hay gracias. problema con su tema. Ok, Está muy muchas bien. gracias. Gracias, nos vemos, buenas noches. Buenas noches, Alison Bravaní. Igualdad y no discriminación, ¿verdad? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Fíjese de que sobre eso quería comentarle que con mi grupo estamos un poco indecisos entre el tema, Sí, porque no sabemos en qué sector nos podemos especificar, si sería en el económico o laboral, también habíamos dicho. en el tema laboral habría muchas áreas. Por ejemplo, la discriminación por edad es un problema bien serio, ¿verdad? A las personas, no sé, hay una idea que hasta los 35 años la persona es productiva y que después de 35 años la mayoría de la gente ya no encuentra trabajo, ¿verdad? Podría ir por ahí. Y otra duda, usted dijo que tenemos que hacer un tipo de cuestionario, entonces mis compañeros tienen dudas si tenemos que hacerlo como entrevista, o sea, entrevistar a personas y cuántas se tendría que hacer. La tarea en sí se las voy a explicar, se las voy a ir explicando paso a paso qué es lo que tienen que hacer. Sí, definitivamente van a tener que definir quiénes van a ser los sujetos de su investigación, a quiénes van ustedes a entrevistar y qué técnicas le van a aplicar a cada uno de ellos, porque por eso el curso se llama métodos y técnicas de investigación. Y elaborar un modelo, por ejemplo, si van a hacer un cuestionario con las preguntas, basándose en los objetivos, la pregunta de investigación y la hipótesis. O elaborar una entrevista también, y si quieren hasta una observación, ¿verdad? Pero eso se los voy a explicar así más despacito. En la próxima semana empezamos a explicar. Oh, bueno, entonces solo eso sería, licenciado, lo vamos a dejar entonces en Y laboral, discriminación bueno, laboral. y si por ejemplo, y no olviden los límites también, en qué área geográfica, en qué periodo de tiempo, puede ser en una institución, en un área del comercio, igual para todos los temas, que no olviden los límites, ¿verdad? Ok, está bien, licenciada, gracias. Gracias, Alison. Estamos bien entonces. Ahora el tema de la delincuencia en la comunidad de Misco. Que el coordinador de este grupo era un joven, vamos a ver si lo tengo por aquí. ¿Quién es el coordinador de este grupo? Sí, José Barreno. Buenas noches, licenciada. Gusto saludarle. Igualmente, usted es el Nosotros coordinador. venimos, no, licenciada, lo que pasa es de que por motivos laborales nuestro compañero o nuestro coordinador pues está ausente. Sería recomendable que siempre estén en clase, ¿verdad? Ok, perfecto, licenciada. Fíjese que nosotros prácticamente nuestro tema es el de la delincuencia en la zona 10 de Misco. Tenemos un poquito de, bueno, sí, estuve investigando un poquito y pues sí me salió un poco amplio el tema, lo que sería de desigualdad económica, desempleo y falta de oportunidades, drogas y adicción, falta de acceso a educación de calidad, factores sociales y familiares, presencia de pandillas, faltas de seguridad. Y pues sí siento que es un poco amplio, no sé, realmente solo quería pues pedirle su opinión respecto si Sí, estamos, si vamos por buen camino o qué yo es lo que creo usted nos que sí. aconseja. Sí, lo que me preocupaba eran los límites, ¿verdad? Que pongan límites geográficos, límites temporales, y que ese tema, más que todo, las causas del incremento, ¿cuáles son las causas que han
hablado del incremento de la delincuencia en esta comunidad de Misco, ¿verdad? Yo creo que va por buen camino. El tema está interesante. Lean un poco del tema, no lo hagan así como tratando de sacárselo de la manga, para que las propuestas que hagan no sean tan fuera de la realidad, ¿verdad? Perfecto, licenciada. Sí, Y lo mismo que le dije a la compañerita antes, hay que definir quiénes van a ser los sujetos de su investigación, qué técnicas van a aplicar. Van a tener que elaborar objetivos, preguntas de investigación e hipótesis. sí, es correcto. Y definir qué tipo de investigación van a hacer, si cuantitativa o cualitativa. Definir sus límites también, ¿verdad? Ok, sí, licenciada, y pues con respecto a los temas, prácticamente los hemos investigado estos días, de hecho, pues en grupo, y pues era nuestra duda y pues también pedirle su opinión de verificarnos la información, que ya poco a poco vamos pues... ¿Quién es el verificando. coordinador de ustedes? Miguel García, creo que él le mandó los datos de cada uno de mis compañeros. Sí, él es cierto. Es que yo solo lo anoté en mi cuaderno, pero sí tengo Y aquí. licenciada, igual. Y de igual forma, pues también le pido disculpas. De igual forma. No, no tiene nada que disculparse. Mire, la tarea yo los voy a ir orientando. Lo que sí les digo es que yo no la voy a estar revisando, porque yo los voy a calificar por la aplicación de los conocimientos que han adquirido en el curso, tanto en teoría como en métodos, para que ustedes desarrollen ese tema. Es como un examen, ¿verdad? Es un laboratorio, un examen. Entonces, ustedes yo no les voy a estar revisando la tarea. Ustedes la van a ir realizando cuando la terminen. Sí les voy a dar orientaciones cómo hacerlo. Y cuando la terminen, me la envían y ahí yo califico si aplicaron o no los conocimientos que desarrollamos en el curso. Ok, muchas gracias, licenciada, muy fina. Alison. Licenciada, con una duda, fíjese de que el cuadro se lo tengo que volver a enviar ya con el tema como lo acabamos de plantear. Me lo puede enviar, si no hay problema. Y le comento, estará bien el tema con el título Igualdad y no discriminación laboral en el sector formal del área metropolitana 2017-2020. Podría ir por ahí, va bastante bien por ahí. Ok, licenciada, gracias. Buenas noches. Habíamos hablado de otro grupo. Wendy Salguero, dígame, usted levantó la mano. Buenas noches, licenciada. Yo soy del grupo de desnutrición. Ya. No sé qué me dirá usted. ¿Podemos como que incluir en la desnutrición la falta de acceso de oportunidades de la gente o de la población? ¿Cómo así? No, repítamelo. Digamos, en este caso, por ejemplo, yo soy de un pueblo. En mi pueblo hay varias aldeas que las personas son de escasos recursos, no han recibido ayuda del gobierno y por lo mismo hay muchos niños desnutridos o carecen de alimentos. ¿Podemos incluir esto en nuestro tema? Pues depende de cómo lo enfoquen, ¿verdad? Porque podrían enfocarlo en las acciones, en los programas que realiza el gobierno para combatir la desnutrición en las comunidades rurales, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el gobierno para combatir la desnutrición? ¿Verdad? Ah, ok, sí, porque la mayoría. ¿Qué programas se han promovido? Por ejemplo, si se da orientación a las madres de cómo alimentar a sus hijos, si está el programa de la refacción en las escuelas, si está el programa de aportar alimentos a los niños que asisten a las escuelas, porque esa sería la obligación del gobierno, ¿verdad? Y otra situación, entre las causas de la desnutrición también podría estar la pobreza, la falta de empleo, que eso ya son situaciones económicas. Ahí vean ustedes por dónde lo orientan.
porque también una de las principales causas podría ser la falta de oportunidades de empleo, de emprendimiento en las comunidades que no le permiten a los padres tener un sueldo adecuado para darles una buena alimentación a sus hijos. Otra situación sería el desconocimiento de los métodos anticonceptivos, porque si ustedes se dan cuenta, la gente que menos recursos tiene es la que más hijos tiene. Existe una cultura en el área rural de tener muchos hijos, porque consideran que si hay bastantes hijos van a colaborar con el trabajo. Pero a veces eso se revierte en una problemática que es mucha gente la que hay que alimentar, ¿verdad? Así es. Muy bien, Ahí licenciada, piénsenlo, gracias por por la dónde lo información. pueden ir enfocando. Ok, gracias, licenciada. Feliz noche. Stephanie Luna, usted tiene un tema, ¿verdad? Que es la crisis hospitalaria. Buenas noches, licenciada. Sí, solo tengo una duda. Sí. Para el trabajo, tenemos que hacer un trabajo de investigación. Aparte se hace la encuesta y las entrevistas, ¿verdad? Son esas tres cosas por el momento. Trabajo de campo no vamos a hacer. Lo que van a hacer es la propuesta del tema con algunos elementos del plan de investigación y las técnicas, elaborar las técnicas, el cuestionario o la entrevista o la observación que van a utilizar para hacer la investigación, pero trabajo de campo no vamos a hacer. Ah, ok, está bien. Entonces, trabajo de campo no, pero una investigación como introducción al tema, ¿sí se puede realizar o no? No, sí, definitivamente en la introducción ustedes me tienen que explicar de qué trata la investigación, cómo la van a realizar, por qué escogieron esa investigación y algunos elementos del plan de investigación que son fundamentales para elaborar las técnicas. Yo les voy a dar ya bien despacito cuáles son los elementos. Ok, ¿y tenemos que utilizar los tres métodos o pueden ser solo cuestionario y entrevista? Depende, como yo les dije. Si ustedes pueden utilizar las tres, qué bien, pero como mínimo 2. Ok, muchas gracias, licenciada. Julia Noriega. Buenas noches, licenciada. Perdón que no pude responder cuando me llamó. Soy coordinadora del grupo de nutrición. Sí, yo ya platiqué con uno de sus compañeros, creo que es con José Barreno, y le expliqué que no vayan a olvidar enfocarse en el tema que les interesa por el área de estudio, que no se vayan a sesgar, por ejemplo, por un tema biológico, químico, del tema de la nutrición específicamente. Yo creo que el compañero entendió bien la idea de que ustedes lo que tienen que ver es, por ejemplo, las acciones que el gobierno hace, qué proyectos hay, qué normativas para combatir la desnutrición en las áreas rurales, por ejemplo, ¿verdad? Sí, Ligda, muchas gracias. Sí logré escuchar todo. Lo que sucede es que no podía hablar, pero muchas gracias. Solamente mi consulta era, ahora que ya tenemos un enfoque más específico que nos ayudó mucho lo que mencionó en las escuelas, creo que por ahí nos vamos a ir aprovechando que el decreto lo menciona, la parte escolar de los niños, ¿verdad? Mi duda es, ¿le volvemos a reenviar correo para reenfocar el tema o así está perfecto? Si quieren me envía otro correo, yo reviso el tema, ¿verdad? De acuerdo, licenciada, muchas gracias. Bueno, entonces, señores, si ya no hay más preguntas, los otros temas no tienen... el tema de la corrupción en el Congreso, ¿por dónde están? Jennifer Saraí Flores, creo que ya se retiró, ¿verdad? Es que yo les dije que se retirara. ¿Hay algún elemento de ese grupo? Yo creo que ya no. Bueno, en la próxima clase voy a volver siempre voy a dar un espacio para que ustedes hagan preguntas sobre cómo va enfocado su tema. Por lo menos que en la próxima semana ya todos los grupos estén definidos del tema que van a investigar. Luego yo voy a empezar a explicarles
qué es lo que tienen que entregar con la tarea. ¿Hay alguien más que levantó la mano o ya estamos todos? Nancy Borón. Dígame, Nancy. Licenciada, buenas noches. Perdone, yo tenía una consulta en cuanto a lo del tema. No sé si para enviarle nuestro tema ya tenemos que delimitarlo bien en cuanto al rango de edad, el periodo de tiempo y el área geográfica, o le enviamos solo un tema así a... Hasta el momento pueden enviar el tema, nada más. Pero si ya tienen los otros elementos, agréguenlos, no está de más, ¿verdad? Sí, es que mi duda era porque no sé si le entendí bien, pero yo medio que le escuché que dijo que teníamos que hacer lo de los técnicas, ya sea cuestionario, entrevista o la observación. Esa va a ser la tarea precisamente. Entonces sí, o sea, si nosotros le damos exactamente el lugar, ahí tendríamos que ir a hacer nosotros. Sí, yo les voy a explicar. Yo les voy a explicar cómo van a hacer la tarea. Probablemente no vamos a hacer trabajo de campo, pero sí la propuesta de las técnicas. Ya, sí, pues sí, es que mi duda era porque para que nosotros veamos de una vez como grupo algún lugar que nos quedara factible a todos, porque después salen con que no podemos o algo así. Entonces, por eso esa era la duda. Yo creo que nos dé tiempo de hacer un trabajo de campo también. Ya. Ok, gracias, licenciada, muy amable. Miguel García. Buenas noches, licenciada. Perdone, soy del grupo de las causas del incremento de la delincuencia, soy el coordinador. Perdone que no pude contestarle cuando me estaba llamando, pero venía manejando, entonces no le podía contestar. Sí, ya unos elementos de su grupo platicaron conmigo. Les decía que es un tema interesante. Identificar, creo que ustedes van por la idea de identificar cuáles son las causas que han promovido el incremento de la delincuencia en esta comunidad. Podría ir también por las acciones que el gobierno ha tomado, por ejemplo. ¿Será que hay ahí una comisaría que actúan los señores agentes? Hay, por ejemplo, organización comunitaria para protegerse de la delincuencia. Por ahí creo que va a ir bien su investigación. Ok, licenciada, le agradezco mucho. Con el tema, ¿así está bien como se lo enviamos, perdone? Sí, yo creo que está bien. Está bien, vamos bien encaminados. Le agradezco mucho. Entonces, señores, si ya no hay más preguntas ni más dudas, dejamos hasta ahí. Y en la próxima clase, si tienen alguna duda, pues todavía podemos preguntar. Jennifer Saraí creo que levantó la mano todavía. Sí, buenas noches, licenciada. Soy la coordinadora del grupo de que habla de la corrupción acerca en la República de Guatemala. Ya. ¿Cómo va su investigación? ¿Por dónde piensan enfocar? Pues empezamos a enfocar durante lo que ha pasado, ¿verdad? Ahorita estamos enfocándonos en la historia, todo lo que ha trascendido con toda la corrupción. Y después nos vamos a enfocar en un grupo específico, pero tenemos que hacer primero esta investigación para ver en qué grupo de todos en los que se deriva, ¿verdad? Bueno, mire, yo pienso que está bien. Tal vez sería enfocado por cómo se ha incrementado, pero el asunto es que para ello tienen que utilizar técnicas para recoger datos, para ver si realmente hay corrupción dentro del Congreso, cuáles son las motivaciones de la corrupción o cuáles son los efectos, podría ser también, o las causas de la corrupción, ¿verdad? También nos podemos enfocar, nos podríamos enfocar desde la parte exterior, cómo eso repercute en la sociedad. La incidencia puede ser de la corrupción del Congreso en la sociedad guatemalteca, en diferentes áreas, porque podría ser en el área económica, en el desarrollo del país, en la falta de solución de las problemáticas sociales. Es bien amplio, ¿no? Hay mucho que investigar ahí.
Sí, sí. Pero limítense, háganse un límite del tema hasta dónde quieren llegar, porque si no también puede ser un tema tan amplio que no les va a alcanzar el tiempo ni muchos años para hacer esa investigación, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, entonces vamos a ver el tema nuevamente, ¿verdad? Y se lo reenvío porque vamos a delimitar un poquito. Bueno, Bueno, está bien. Entonces yo espero sus respuestas y si tienen alguna duda, pues me pueden ir preguntando. Aunque revisiones directas no voy a hacer porque como es una evaluación, yo lo que voy a evaluar es el producto que ustedes me entreguen al final. Buenas noches para todos y que descansen. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz descanso.